Bueno, vamos a ver las propiedades del agua o las propiedades intensivas que vimos, pero específicamente en el caso del agua y las consecuencias medioambientales. Bueno, las primeras que vamos a ver es altos valores de capacidad calorífica y de calores latentes de fusión y vaporización. La capacidad calorífica es la capacidad que tiene el agua para almacenar calor. Los calores latentes de fusión y vaporización son la cantidad de calor que hay que entregarle al agua para que pase de sólido a líquido o de líquido a vapor en el caso de vaporización. Las consecuencias que estos valores sean altos hace que el agua sea un auténtico regulador térmico. ¿Qué significa esto? O cómo lo podemos ver a esto, en que en zonas en donde no hay agua superficial, las temperaturas entre el día y la noche tienen un alto rango. Entonces, por ejemplo, en el desierto, al no haber agua, durante el día hay elevadas temperaturas y durante la noche las temperaturas son muy bajas, porque no está este medio capaz de acumular calor de día y liberarlo de noche, como ocurre en lugares en donde hay espejos de agua. La otra propiedad es alta conductividad térmica. El agua es buena conductora del calor y ustedes lo pueden visualizar si llegan a tomar una fuente con un trapo seco, la diferencia que hay es que si lo toman con el mismo trapo pero humedecido. Seguramente si la fuente está caliente se van a quemar con el trapo humedecido, mientras que con el trapo seco este es buen aislante porque no tiene el agua que sería el medio conductor del calor. Esto en el medio ambiente hace que lugares en donde no hay circulación de fluido, el calor lo mismo se transfiera. El otro caso son las temperaturas de fusión y ebullición altas. Tener estas temperaturas elevadas de fusión y ebullición han permitido que el agua no se evaporara hacia el espacio interestelar. Si fueran bajas, ya estaría totalmente gasificada y ya no habría agua en el planeta. Otra característica del agua es la variación anómala de la densidad. Bueno, cuando vimos densidad veíamos que era la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Si nosotros analizamos el estado sólido, podemos entender de que como sus partículas están más cerca, el volumen que ocupan es menor que en el estado líquido. Porque en el estado líquido, si tuviéramos la misma cantidad de materia, al estar más separadas las partículas que lo forman, ocupan un mayor volumen y eso implica que la densidad del líquido debería ser menor que la densidad del sólido. Pero no ocurre así en el agua. Ustedes lo pueden visualizar si tienen un vaso con agua y con hielo. El hielo flota y el agua se ubica debajo del hielo. Esto se debe a que el agua líquida tiene una mayor densidad que en el estado líquido que en el estado sólido. La consecuencia, es una particularidad que tiene el agua y que no se da así en la mayoría de las sustancias. Esto trae como consecuencia que cuando es invierno, en las zonas en donde las temperaturas son muy bajas y el agua se congela, el congelamiento sea solamente en la superficie porque el hielo flota y no se da en la totalidad de la masa de agua, es decir, el agua no se congela hasta el fondo, porque el hielo, a diferencia del agua líquida, es mal conductor del calor, por esas dos características. Bien, vamos a la clasificación de los sistemas materiales. Bueno, acá terminamos con las propiedades, que era uno de los temas que íbamos a ver, y ahora vamos a continuar con los sistemas materiales y queremos llegar a las mezclas y a las soluciones, que son uno de los temas fundamentales de esta clase. Los sistemas materiales, según las propiedades intensivas, ese sería el criterio de clasificación, se clasifican entre heterogéneos y homogéneos. Heterogéneo es cuando las propiedades intensivas en al menos dos puntos del sistema son diferentes. Y homogéneo se da cuando las propiedades intensivas son iguales en cualquier punto de este sistema. Recuerden que sistemas materiales era la porción del universo que nosotros íbamos a estudiar y que habíamos aislado para ese estudio. Bueno, dentro de los sistemas heterogéneos podemos tener mezclas o sustancias puras. Estas mezclas, a su vez, es decir, vuelvo a repetir, los heterogéneos tienen en al menos dos puntos propiedades intensivas diferentes. Estas mezclas se pueden clasificar a su vez en groseras, finas y coloidales. Las groseras
y las finas suelen ser dispersiones que son poco estables, que se las puede filtrar y separar las fases, porque vamos a ver que estas dos zonas del sistema que tienen propiedades diferentes se llaman, se denominan fases, y en esa fase sí hay propiedades intensivas iguales. Entonces, en el caso de estas mezclas, vamos a ver que en general estas fases pueden ser separadas fácilmente cuando se trata de dispersiones groseras y finas. Y después tenemos el caso de las dispersiones coloidales, que son dispersiones en las que son difíciles de visualizar estas fases y tienen algunas características particulares, como que sí pueden visualizarse utilizando un ultramicroscopio, mientras que en las groseras se pueden ver las fases a simple vista y en las finas tenemos que con un microscopio ya alcanza. Y el otro caso de sistema heterogéneo es el caso de sustancias puras, es decir, podemos tener dos fases y esas fases estar formadas por la misma sustancia, que un ejemplo podría ser agua con hielo, es decir, la sustancia es agua y observamos dos fases que tienen dos propiedades diferentes. Por ejemplo, el hielo tiene una densidad menor que la del agua. Entonces ahí ya encontramos dos puntos en los que podemos visualizar diferentes propiedades intensivas. En el caso de los sistemas homogéneos, que eran los que tenían iguales propiedades intensivas en toda su extensión, los podemos clasificar en sustancias puras y en mezclas también. Y dentro de las mezclas vamos a tener el único caso de sistema homogéneo, que es el que se denomina soluciones. En el caso de las soluciones, la mezcla de sustancias es tan íntima que nosotros no podemos reconocer fases en esta mezcla. Ni las podemos ver al ultramicroscopio, ni las podemos ver con el microscopio, mucho menos, porque el ultramicroscopio es como que tiene una característica que permite ver partículas más pequeñas todavía. Entonces, no individualizamos cuáles son las partículas que corresponden a una u otra sustancia. Al menos tenemos que tener dos sustancias que forman la solución. Y bueno, ejemplos de soluciones: agua con sal, agua con alcohol. Esos son ejemplos comunes que ustedes pueden conocer o pueden estar manejando de la vida cotidiana. Y después otro caso de sistema homogéneo es el de sustancias puras, pero que sí o sí estén con el mismo estado de agregación, porque si no, recordemos que constituyen un sistema heterogéneo, y ahí estaríamos hablando de agua, de gas, por ejemplo. Hay una cosa que quería aclarar, es que las soluciones pueden ser sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-sólido, gas-gas. Siempre que tengamos una mezcla de gases vamos a tener unas soluciones. No se va a dar la posibilidad de que haya otro tipo de mezclas cuando se mezclan los gases, porque la mezcla de los gases es muy íntima, es entre partículas elementales. Acá, bueno, en la filmina está fotografías de distintos tipos de dispersiones, y como podrán ver, bueno, el granito, que son las dispersiones groseras que se pueden ver a simple vista, después las burbujas de aire en el mousse de chocolate, que entra dentro de dispersiones groseras y finas, es decir, algunas que ya no podemos ver a simple vista. El ejemplo de la mayonesa, que a lo mejor tenemos que utilizar un microscopio para observarlo. En el caso de la leche, particularmente el de las proteínas que están en la leche, que tendremos una fase que es el agua y otra fase que son las proteínas de la leche, que se pueden visualizar, pero ya utilizando un ultramicroscopio. Y el último caso de mezclas es el de las soluciones, que no lo podemos ver por ningún medio o por ningún instrumento. Acá también están los tamaños, que ustedes no se lo tienen que saber de memoria. Vamos a las propiedades de las dispersiones. Bueno, las dispersiones ya se los había anticipado. En el caso de la solución es un cuadro comparativo entre soluciones, coloides y suspensiones. Y si hablamos de sedimentación, es decir, es la separación de las fases al dejarlas en reposo. En el caso de las suspensiones, sedimenta. El ejemplo, agua con arena. Mientras están agitando el agua con arena, estas se van a mantener en una mezcla grosera,
y cuando lo dejo en reposo se produce la sedimentación de la arena que se va al fondo. En los coloides, como es la proteína de la leche en agua, vemos que no se produce la separación en forma espontánea, tengo que acidificar o utilizar otro método para lograrlo, y las soluciones nunca sedimentan. Después, al aplicar una filtración en una suspensión, yo logro separar las fases de esa mezcla. En los coloides ya no lo puedo hacer con un filtro común como un trozo de papel, sino que tengo que utilizar un ultrafiltro o una membrana. Y en el caso de las soluciones, por más que yo utilice un ultrafiltro, las soluciones atraviesan totalmente, es decir, la mezcla atraviesa totalmente el poro, entonces no logro separar los componentes de esa mezcla. Bien, las suspensiones se separan mediante membrana, los coloides mediante membrana, las soluciones no son separadas por membranas tampoco. Y con respecto a la dispersión de luz, las suspensiones dispersan la luz, los coloides dispersan la luz y las soluciones no. Acá hay un ejemplo de un coloide de agua con plata, mientras que acá tenemos una solución de nitrato de plata. Entonces cuando utilizamos un puntero láser, vamos a ver en el coloide, vamos a ver el trayecto del puntero debido a la dispersión de la luz de las partículas del coloide, es decir, la luz choca y se refleja, entonces nosotros podemos así visualizar el haz del puntero láser. Mientras que en las soluciones, como el tamaño del soluto y del solvente, que es el nombre que se usa para hablar de los componentes de la mezcla, de la solución, el tamaño es tan pequeño el del soluto que no refleja el haz de luz. Bien, seguimos hablando de las soluciones que son los que nos interesan. Y bueno, ¿y por qué nos interesan las soluciones? Y las mezclas en general, porque en el medio ambiente nosotros no vamos a tener sustancias puras. Es muy raro encontrar sustancias puras, a no ser, bueno, los hielos, que por ahí podemos encontrar este caso particular, pero en general los hielos también tienen otras sustancias en su seno. Bien, entonces, como les decía, en el medio ambiente lo más probable que encontremos es que encontremos mezclas, y no solo un tipo de mezcla, sino que vamos a encontrar una mezcla que tiene soluciones, coloides y suspensiones groseras, finas, digamos, así es de complejo la situación del medio ambiente o la cuestión del medio ambiente, pero es necesario estudiarlos por separado, visualizar sus características para poder entender este medio ambiente como un sistema material complejo y que se comporta según algunas leyes o en algunas situaciones según algunas leyes de estas que estamos visualizando o que estamos estudiando. Entonces, en esta filmina lo que se trata de mostrar gráficamente es cómo se produce el proceso de disolución. Entonces, y también para que ustedes comprendan que la mezcla es íntima a nivel de partícula elemental. Bueno, tenemos el agua, que es una sustancia pura que está formada, idealmente, ¿no? Una sustancia pura que está formada por moléculas iguales, con iguales propiedades, igual constitución, y le agregamos sal, que sería esta la representación gráfica del cristal de cloruro de sodio. Cuando nosotros revolvemos o si lo dejamos un tiempo, ¿qué va a pasar? Van a empezar a interactuar las partículas de agua con las partículas que forman el cristal de cloruro de sodio, de manera que se produce una mezcla íntima. Cuando hablo de una mezcla íntima, hablo de que las partículas se dispersan homogéneamente en todo el seno del agua. Entonces, si yo mido alguna propiedad intensiva en alguna parte de este sistema material, esas propiedades intensivas van a ser iguales en cualquier punto. Bien. Con respecto al tipo de partículas que se dispersan, nosotros vamos a tener moléculas y iones dispersos, por lo que no son visibles al ultramicroscopio. Entonces, no vamos a hablar de fase dispersa y fase dispersante como podremos haber hablado en lo que son las dispersiones groseras y finas, sino que vamos a hablar de lo que llamamos soluto y solvente.
¿Y qué es el soluto y qué es el solvente? En general el soluto es la sustancia que está en mayor proporción. Perdón, el solvente es la sustancia que está en mayor proporción y el soluto el que está en menor proporción. Pero si algunas de las sustancias que forman la solución es agua, por más que esté en menor proporción, es la que se considera solvente.